aleluya. Vive Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, les saludo en nombre de la iglesia New Jerusalem World Ministries, a todos los que nos acompañan a través de los medios, y yo le doy la más cordial bienvenida. Les invito a que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Gloria a Dios. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Nosotros sabemos que es una parábola que se llama Los labradores malvados. Vamos a ver por qué son malvados. Capítulo 12 del libro de Marcos, empezando en el 1, dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a los labradores. Y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado, o sea, insultado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa ante sus ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Gloria a Dios. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú nos des un corazón entendido, que nos ayudes a escuchar tu palabra, a responder a ella, a comprenderla. Concédenos la gracia, te rogamos, para que más allá de la voz del ser humano, de la voz de la pastora, podamos oír la voz tuya, Señor, y que respondamos adecuadamente a tu llamado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clave para comprender esta parábola se encuentra precisamente en el último versículo, en la parte que dice: porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Ellos entendían lo que Cristo les estaba diciendo a través de la parábola. Esa es la clave para que podamos entender la parábola. Y dice la palabra del Señor que Él les dijo a ellos. ¿Y quiénes son los ellos? Pues ellos son los del versículo 1. Y ellos también son los de antes del capítulo 12, que vemos en el capítulo 11, en el verso 33. Son los ellos. Y antes del verso 33 del capítulo 11, está en el verso 27 del capítulo 11, ¿quiénes son los ellos? Los ellos son los escribas, los fariseos, los entendidos de la palabra, de las escrituras que existían hasta ese entonces, ¿verdad? Esos eran los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos eran los que se le acercaron a él a cuestionarle su autoridad. En el capítulo 11 de Marcos, que no es el que vamos a mirar hoy, pero para entender el 12 tenemos que entender el 11, ¿verdad? Ellos fueron y cuestionaron a Jesucristo: en el nombre de quién, con qué autoridad tú haces estas cosas. Entonces el 12 empieza a decirnos que Él les dijo a ellos, y estos son los ellos, ¿verdad?
los sumos sacerdotes y los escribas. Así que son a esos ellos, y esos ellos entendían que él decía esta parábola por ellos. ¿Verdad? Jesús había entrado a Jerusalén anterior a esto con una postura, ¿verdad? Una compostura erguida. Todos conocemos la historia de la entrada triunfal. Y en la entrada triunfal el pueblo gritaba unas cosas, le decían Hosana al hijo de David, ¿verdad? Al que viene en el nombre del Señor. Y todos los escribas, los sacerdotes y todos los eruditos de ese tiempo, los que eran los estudiosos de la ley, sabían lo que esta gente estaba diciendo, porque eso está en los Salmos y eso está en Isaías. Así que ellos estaban pronunciando la palabra de Dios. Y Jesús había hecho esa entrada, pero lo que no les gustaba a estos líderes religiosos era que ellos nunca se habían llevado ese reconocimiento, y Jesucristo sí, ¿verdad? Como resultado de esto, los gobernantes de los judíos lo querían desafiar en relación a su autoridad, y Cristo les contesta. Y habían decidido que no querían tener nada que ver con él. No era que ellos verdaderamente tenían una pregunta legítima de que en nombre de quién tú haces esto, no. Ellos lo que querían era, ya ellos habían decidido que ellos no querían nada que ver con él. Ellos sentían que solo ellos eran los merecedores de ese reconocimiento. Ellos eran los únicos que tienen las credenciales correctas para ser hijos de Dios, ¿verdad? Por sus antecedentes, por sus antecesores, porque eran hijos de Abraham, ¿verdad? Y este individuo, este Galileo, este carpintero, este hijo de José y de María, ¿qué tiene que decirnos a nosotros? Por eso es que al final del capítulo 11 también se tuvieron que ir mudos, porque Cristo los dejó mudos, no podían hablar. Luego Marcos nos dice que Jesús inmediatamente se puso en la ofensiva y empezó a hablarles en parábola, ¿verdad? Había venido a desafiarlo otra vez, y Jesús contesta con esta historia. Nosotros sabemos que nos dice la palabra del Señor que las parábolas eran una manera en que Dios le hablaba, de tal manera que el que conocía de lo que él estaba hablando entendía lo que él estaba diciendo indirectamente, pero ellos lo entendían directamente. La palabra del Señor también nos dice que él se la aclaraba a sus discípulos. Decidió en esta ocasión usar una historia que era alegórica, o sea, simbólica, y tenía que ver con el campo, con la agricultura, que para ellos era un lenguaje muy común, ¿verdad? No era la intención de Jesucristo nublarles el tema para que ellos no lo entendieran. Al contrario, él quería que comprendieran, él quería que ellos entendieran claramente de qué se trataba esta parábola. Tanto es así que él empieza la parábola citando la palabra de Dios, y él termina la parábola citando la palabra de Dios. Eso se encuentra en Isaías y en los Salmos. La gente de esa época estaba muy familiarizados con este tipo de escenario campesino agrícola, ¿verdad? Para nosotros no es común, pero nos dicen los historiadores, y yo sé que en muchos de nuestros países todavía eso se da, que los latifundios, los tierratenientes, los que tienen mucho terreno, lo que hacen es que arrendan ese terreno y otra gente los cultiva, y del cultivo ellos dan el pago a los dueños de esa tierra. Eso para nosotros también es conocido, ¿verdad? Okay. Entonces, nos dice la historia que ese era el caso de aquí, de la historia, de la parábola que Cristo comparte con ellos. Y también la parábola del Señor en el verso 2 nos dice que llegado el tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que fuera necesario para que el fruto de lo que se sembró en esa tierra fuera cosechable. Si, en este caso era una viña. Entonces se dice que de 3 a 4 años que se tarda la vid a dar las buenas uvas para el buen vino, ¿verdad? Así que en ese tiempo, el tiempo que sea necesario para que la cosecha esté lista para ser recogida. Ahora, cuando llegó la temporada, envió a un criado. Quiere decir que ya Dios, o sea, el dueño de esa viña, de ese terreno, donde los labradores eran arrendados y habían sembrado, ya era tiempo de ir a cosechar. Dios nos da tiempo, ¿verdad que sí? Dios nos da tiempo. Entonces, ya era tiempo de ir a cosechar.
Cuando ya él sabe que la cosecha está lista, él envía a un criado de él hacia los labradores para que le dieran su pago, ¿verdad? Llegó el momento de recoger el fruto para que le dieran su pago. Y en el verso 3 dice, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. No hicieron caso al pedido del dueño del terreno y no querían pagar el precio. Querían el beneficio, querían los beneficios de la tierra, los beneficios de los frutos, pero no querían pagar el precio. Ahora, en términos del trasfondo de la parábola, no existe simplemente una idea agrícola campesina, también existe la idea de las escrituras, de lo que decían las escrituras acerca de esto. Y los líderes religiosos perciben inmediatamente por las escrituras que esto se trataba de ellos, que Cristo los estaba diciendo en la cara, con ustedes que estoy hablando, de ustedes que estoy hablando, o sea, no es solamente con ustedes, pero de ustedes es que estoy hablando. Por eso ellos se decían entre sí, sabían que decía esto o sea, dice esto en contra nuestra, pensaban ellos. Ahora, si vamos al capítulo de Isaías, capítulo 5 de Isaías 7, eso búsquenlo en su casa con calma. De hecho, yo les digo que si ustedes quieren rumear esta enseñanza de esta mañana, usted se va para su casa y lee Isaías 5, 7, lee el libro de los Romanos 10, 11, 9, 10 y 11, lee el capítulo 11 de Marcos y el capítulo 12, y usted va a decir, wow, la verdad que Dios, como yo siempre digo, la palabra de Dios se entreteje. En el capítulo 5 de Isaías, el verso 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaban juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí el clamor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando él empieza la parábola y empieza a decir que la viña del Señor, ya ellos sabían que la palabra cuando dice la viña del Señor se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Okay? Se está refiriendo a ellos. Entonces la imagen se vuelve clara que la viña es Israel, que el dueño es Dios, que los siervos son los profetas y el Hijo es Jesús. Esos son los personajes de esta parábola. Conocían bien la Biblia, conocían bien las Escrituras y pueden darse cuenta rápidamente que Jesús está hablando de ellos y de Él. Así que Él estaba empleando una parábola para confrontarlos directamente con lo que ellos estaban haciendo. En otras palabras, Cristo, al mencionarle las Escrituras y hablarle con esta parábola, Él estaba diciéndole, yo sé lo que ustedes están pensando, yo sé lo que ustedes van a hacer. Igual que lo que hicieron los labradores en aquella viña, con aquel dueño. En otras palabras, Él estaba diciendo, yo soy ese Hijo amado, yo soy el Mesías. Él se los estaba diciendo y ellos lo entendían. También reconocían que Él sabía quiénes eran los personajes de esta historia que Él estaba haciendo. Y ellos, así como los labradores, se le oponían. Estaban resentidos, ¿verdad? Y estaban ya pensando en asesinarlo. Los sirvientes en esta parábola describen la forma en que los profetas de Dios, uno tras otro, que Dios le enviaba profetas y le enviaba profetas y le enviaba reyes y le enviaba jueces y le mandaba toda esta gente que los amonestara, que les hablara de la palabra, que los llevara al camino, los mataban, los maltrataban. Y a los apóstoles que los mandó y los maltrataron, los mataron, a todos los mataron. Así como en la parábola. Y dice, así con muchos otros, y que todavía hoy matan a los que Dios envía a llevar el Evangelio. Así con muchos otros, algunos los golpean y a otros los matan. Ahora lo que está haciendo aquí es que les está diciendo, ustedes conocen las Escrituras. Ustedes conocen la historia de Israel, ustedes saben lo que ha sucedido y Dios ha enviado una tras otra vez profetas a su pueblo y ellos se han rebelado contra ellos
Y el pueblo de Dios había hecho estas cosas. Y eso es, por eso es que en Mateo 23:37, cuando Cristo va a Jerusalén, mira a Jerusalén con compasión y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Y el punto culminante de esta parábola llega cuando los labradores se dijeron unos entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la herencia será nuestra. Notarán, hermano, que todavía él tenía, después de cada siervo, él tenía, todavía le quedaba un hijo, su hijo amado. El mismo que Dios en el libro de Mateo nos dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En el mismo que en otra ocasión dijo: este es mi hijo amado, a él oí, a ese hijo amado. Y la misma fraseología que aquí oímos en esta parábola se traduce, o sea, estaba en griego, pero se traduce de esta manera: mi único, mi amado, este es el indicado. Ellos sabían eso, ellos entendían eso. Y en la parábola se hace lo impensable. El dueño dice: déjame enviar a mi amado. Viendo que le mataron todos los siervos, todavía envía a su amado para que creyendo que a él le iban a respetar. Sin embargo, sabemos que lo matan también. Bueno, en otras palabras, cuando Jesucristo estaba hablándole a los líderes religiosos de aquel día, le estaban diciendo: al que le sirva el sayo, que se lo ponga. Y hoy día también, cuando nosotros escuchamos esta palabra, tenemos que decir: si te sirve el sayo, póntelo. Póntelo. Él está hablando con nosotros, porque así como habló con los fariseos, hoy nos habla a nosotros. Él sabe exactamente lo que planeamos hacer. Esta parábola trata de nosotros, de si nosotros escuchamos las exhortaciones que nos hace la palabra de Dios, si escuchamos las exhortaciones que nos hacen los siervos de Dios, ¿verdad? Esta parábola trata sobre nosotros, y yo les sugiero que lo entendamos. Si obviamos esta clave de que es para nosotros también, no vamos a darle la importancia que tiene esta parábola. El meollo del asunto de esta parábola, hermano, el razonamiento, se explica básicamente en la segunda mitad del verso 9, cuando dice: ¿y qué hará el dueño de la viña? O sea, después que Jesús le dice, había un dueño que hizo un vallado de un terreno, se lo prestó, se lo alquiló a unos labradores, y vino y a su tiempo mandó a sus siervos y los mataron hasta que mandó a su hijo y lo mataron. ¿Y ahora qué va a hacer el dueño de la viña? Y él dice: déjame decirte lo que hará. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¡Ay! Eso fue lo más que enfureció a los fariseos, a todos los líderes religiosos. Eso fue lo más que le enfureció, porque ellos decían: ¿qué? ¿Que esto se lo vas a dar a otro? Mejor te matamos antes que eso. ¿Verdad? Y por matarlo es que se lo van a dar a otro. Ahora bien, ¿cuál crees que sería el aspecto más asombroso de la ejecución de este juicio de Dios? Gloria a Dios. ¿Tiene sentido significativo para nosotros este juicio de Dios? Tiene mucho significativo. Mira, esta gente conocían los mandamientos. Así que no era la pena de muerte lo que a ellos les preocupaba, porque ellos estaban dispuestos a matarlo. Lo que les preocupaba era que la viña ahora le iba a tocar a otro, que el fruto lo iba a tener otro. Ustedes saben que hay gente que nosotros decimos que hay gente que ni come ni deja comer. ¿Ustedes han oído eso? Y esta gente era así, ni comían ni querían dejar comer. Pero aquí está el verdadero problema, que él le iba a entregar la viña a otro. Ahora, eso para nosotros ha sido una bendición. Debemos suponer, nosotros ahora sabemos que esos otros
porque ya sabemos quiénes eran los ellos. Los otros somos nosotros. Gloria a Dios. Porque la misma Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y más sin embargo después nos dice que todo el que cree, sea judío o gentil, a todo el que cree en el Hijo de Dios, les ha sido dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. Eso es precioso. Así que empezamos a ver el rompecabezas, ¿verdad?, de esta parábola. Por eso les dijo que el reino de Dios les será quitado y entregado al pueblo que produzca fruto. Ahí está el problema, ¿verdad? El problema es ese, que tenemos que producir fruto. Esto es nuestro. No nos los van a quitar, pensaron ellos. Y por eso lo tomaron y lo echaron fuera. Ahora, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? ¿Verdad? Decimos. Y nosotros sabemos que le espera un destino muy triste al que rechaza al Hijo de Dios. Ahora, vuelvo y digo, sea judío o no judío, si aceptamos que Cristo es el Hijo de Dios, que murió para la salvación, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación y darnos vida eterna, y le seguimos a Él y lo demostramos que creemos en Él con nuestra vida, ya sea judío o gentil, tendremos lugar en esa viña, en el reino de Dios. Todo esto tiene sentido. Antes de Jesucristo también entrar a Jerusalén, Él había pasado cerca por una higuera y Él maldijo esa higuera porque parecía que tenía fruto, pero cuando Cristo quiso coger de los higos de esa higuera, no tenía higos, era follaje nada más. Y eso pasó antes de que Él entrara a Jerusalén y eso pasó antes de esta parábola. Quiere decir que ya le estaba dando claves. Él le estaba dando claves de lo que Él iba a tratar de hablarles y de lo que Él iba a responderles. Y a nosotros también nos dice que nosotros somos la vid, nosotros somos el pámpano, ¿verdad? La uva, nosotros somos el fruto. Pero si nosotros no damos fruto y parecemos que tenemos fruto y somos follaje nada más, también Él lo sabe, ¿verdad? Él lo sabe. Y maldice la higuera. Y nosotros no queremos sufrir de la maldición de parte de nuestro Dios. Cuando Él hizo esto de maldecir la higuera, Él no lo hizo simplemente porque fue a McDonald's y no había hamburger y maldijo a McDonald's, no. Él lo hizo porque Él está dando una enseñanza de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a que nosotros tenemos que dar fruto, ¿verdad? Y para que nosotros tengamos las bendiciones de Dios. Lo que está haciendo aquí es hacer una declaración dramática sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios desde la distancia parece tener fruto para alimentar a las almas hambrientas, y a veces cuando las almas hambrientas se acercan encuentran follaje nada más. Así que tenemos que cuidarnos de no ser estériles. Ahora, los religiosos solamente y la gente que está estéril solamente da reglas, dogmas, reglamentos, ¿verdad? Sermones aburridos o inútiles. No enfatizan el arrepentimiento, y el verdadero evangelio lleva el alma al arrepentimiento. Si le están predicando todo el tiempo de chihichihai, o sea, de no sé qué decirle, de tantas cosas que se está predicando hoy día, prosperidad y deja de sufrir y tú sabes, pensamiento positivo y declara y acta y qué sé yo qué más, todo el tiempo, y no te lleva al arrepentimiento, no está siendo evangelizado. Porque el verdadero evangelio produce arrepentimiento. Diariamente, todos nosotros, todos los días nos tenemos que examinar y arrepentirnos, porque sabemos que a Dios le fallamos todo el tiempo.
Y tan lindo que el Señor les dice, después habla que esta gente lo que querían era que Jesús callara esa voz. Y él mismo les dice, es que si estos no hablan, hasta las piedras van a hablar, hasta las piedras van a hablar. Ellos no podían soportar eso, y entonces el hecho aquí es que la parábola de los labradores es de alguna manera una explicación del juicio de la higuera, es una explicación de una manera del juicio que vendrá, del juicio de no dar fruto, del juicio de que Dios vino a su pueblo y su pueblo no hizo para lo que Él los tenía preparado a hacer. Les será quitado y será entregado a otro. ¿Y qué significa eso? El Evangelio, esto significa que Dios ahora traerá a la historia la redención que se desarrolla en la creación de un nuevo Israel. Nosotros somos el nuevo Israel, ¿verdad? Los nuevos hijos de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Incluye tanto a los de origen judío y a los de origen gentil. Y lo digo eso porque yo quiero que ustedes entiendan que Dios no es que no va a tratar más con los judíos. Los judíos siguen siendo el pueblo escogido por Dios. Lo que pasa es que ahora también nosotros hemos sido escogidos por Dios, ¿verdad? Porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron. En otras palabras, el pueblo de Dios, que ahora se está desarrollando, como decía Pedro. Y cuando Pedro decía en 1 de Pedro 2, cuando él está diciendo que somos real sacerdocio escogido por Dios, todo eso son citas del Antiguo Testamento. Pedro estaba escribiendo a los creyentes que estaban esparcidos en el mundo en aquel tiempo. Así que esta palabra es tanto para los creyentes. Y les decía, dice, esta es una piedra de tropiezo, una piedra de ofensa. Cuando dice que es la piedra angular, o sea, Cristo, estoy saltando mucho, porque como estoy tratando de avanzar, estoy saltando. Pero ustedes saben que ahí la parábola del Señor menciona y le dice, ustedes no han leído las Escrituras, no que no saben las Escrituras, que dice que el Hijo de Dios va a ser la piedra desechada por los edificadores. Y esa piedra va a llegar a ser el angular, ¿verdad? Así mismo como ustedes me están rechazando a mí, decía Cristo, ¿ves? Por eso les decía, ustedes lo han leído, lo han leído y no lo han entendido. Eso es lo que Cristo le dice ahí, ¿verdad? Y Pedro también lo menciona. Tanto es origen, esa piedra va a ser la piedra angular. Esta es una piedra de tropiezo, que el que tropiece con esa piedra, o sea, que el que dé contra, el que resista eso, el que no la use para la edificación, lo que va es a romperse, a darse de bruces con ella. Están tan ofendidos, y mira, hoy día la gente también está tan ofendida cuando hablamos de Jesús. No se ofenden si hablan de Mohammed, no se ofenden si hablan de Buda, pero no hablen de Jesús, no hablen de Jesús, porque Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo digo, ¿y por qué la gente conoce a otra persona que haya muerto y resucitado y prometió venirlos a buscar? Ninguno de estos profetas, ninguno de estos hombres religiosos lo ha hecho. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, decía Jesús. Y Jesús también dice, a mi nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Esa es la piedra sobre la que tropiezan muchos hombres y muchas mujeres hoy día. Y estos fariseos y estos líderes religiosos tropezaron. No pueden soportar la idea de que ese Jesús que estaba ahí es del que hablaba Dios, el Mesías. Pero dice Pedro a los gentiles, pero ustedes, amigos, no se han tropezado con él. De hecho, has llegado a confiar en él y eres una raza elegida. Esa es una imagen del Antiguo Testamento, del sacerdocio. Un sacerdocio real, otra imagen judía. Una nación santa, otra imagen judía. Un pueblo para su propia posesión, según Abraham, Génesis 12. Para que proclaméis las excelencias de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Eso está en 1 de Pedro 2:9. Aquí tiene el versículo 10. Viene el versículo 10 que dice, y una vez no eras pueblo, pero ahora eres de Dios. Personas antes que no habían recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia.
esa noticia, ese mensaje era el que los líderes religiosos no podían tragarse en aquel tiempo. Solamente ellos eran los que iban a ser salvos, solamente ellos eran los que tenían derecho al reino de Dios. Y ellos no soportaban eso. Ahora yo les voy a poner, yo siempre le he puesto el ejemplo de el huevo y la papa. Cuando usted tiene una olla hirviendo de agua, o una olla llena de agua hirviendo, y usted mete un huevo y mete una papa, usted sabe que el huevo se endurece y la papa se ablanda, ¿verdad que sí? Asimismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios, las amonestaciones de Dios, las predicaciones, las exhortaciones, las ministraciones de Dios hacia el alma, o te ablandan el alma o te endurece el corazón. ¿Serás papa o serás huevo? ¿Verdad? Tenemos que pedirle al Señor que cuando nosotros escudriñemos y escuchemos la palabra de Dios, ablande nuestro corazón y no endurezcamos nuestro corazón, dice la palabra del Señor. No podemos endurecer nuestro corazón. Entonces nosotros, ¿a quiénes va a dar la viña? Entonces somos la iglesia. Estos somos los otros. Dice, y si realmente quieres pensar en esto, como le estaba diciendo, vayan a Romanos 9, 10 y 11, cuando ustedes tengan tiempo y reflexiona sobre lo que dice Pablo. Dice Pablo de los gentiles, de la salvación de los gentiles, que hemos sido injertados en la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, con los mismos derechos que tienen los judíos que reciban al Hijo de Dios. Qué lindo, aleluya, gloria a Dios. Esto es una historia maravillosa, ¿ustedes no creen? Así que no es tanto que esté diciendo, he rechazado a los judíos y me he ido con los gentiles. No es eso lo que está diciendo Cristo. Lo que está diciendo es, he rechazado a los que tropezaron con la piedra angular que es Cristo Jesús, el Hijo mío. Eso es lo que está diciendo Dios. Aquellos que llegan a confiar en Él, de todos los orígenes, no importa de dónde venga, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que confíen en Dios, esos vienen a ser a los que Dios le va a dar la viña. Gloria a Dios. Y Cristo mismo le decía a ellos cuando les hablaba, ustedes no leen la Escritura, pero decían, ¿lo entienden? ¿Entienden? Porque leen y no lo entienden. Se conocen las Escrituras de memoria y no la entendían, no se las sabían aplicar a ellos mismos, ¿verdad? A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Entiende esto? Qué lindo, amén. Cuando la búsqueda de Dios en las súplicas y en las exhortaciones, cuando nosotros cuando eras chiquito y te regalaron una Biblia, cuando el compañero de trabajo te habló de Dios, cuando alguien oró por ti, o sea, todas estas maneras en que Dios te emplaza, te llama, toca a la puerta de tu corazón, cada vez que Dios se te muestra de diferentes maneras, usted tiene que decidir si usted va a ser huevo o papa. Si usted va a ablandar su corazón y aceptarlo o endurecerse. Ahora vamos a aplicándonos a nosotros la New Jerusalem Women's Ministry, ¿verdad? Usted viene a la New Jerusalem Women's Ministry, escucha la palabra de Dios, le gustan los cánticos, estudios bíblicos, ¿verdad? Y deseamos que nuestro corazón sea ablandado y no endurecido. Pero hay gente que endurece su corazón y se alejan de él. Y queremos echarle la culpa a todas las posibles circunstancias de la vida. Pero nosotros bien claro nos dice la Biblia que esta gente, los labradores, se fueron en contra del dueño y del hijo del dueño, no porque no lo entendieran, porque lo entendieron, porque sabían que él era el hijo. Ellos dijeron, mira, este es el heredero, matémosle y vamos a quedarnos con la herencia. Ellos sabían que él era el hijo de Dios. Y los fariseos y los líderes religiosos lo sabían, y él se los está diciendo ahí en la cara, ustedes saben quién soy yo, y yo sé lo que ustedes están pensando.
Pues déjenme decirle lo que les va a pasar. Eso era lo que estaba diciendo Jesucristo con la parábola. ¿Usted ha pensado en esto alguna vez? ¿Algunas veces has pensado realmente en quién es Jesús y cómo Jesús ha tratado con tu vida personalmente? Hermano, yo le digo, ablanda tu corazón. Ablanda tu corazón. Llénate de fe. Lee la palabra de Dios. Habla con Dios. Congrégate. Busca estar en la presencia de Dios. Él está. Dice la palabra del Señor que Él es galardonador de los que le temen, ¿verdad? De los que creen que Él está, que creen que Él es. Eso quiere decir que creen que Él está. Y si usted cree que Él está, no hay razón por qué no buscarlo. Así que ablandemos nuestro corazón. Los personajes de la parábola estaban endurecidos. No querían ser convencidos ni convertidos. Solo quieren oír porque les encanta oír. A la gente le encanta oír palabra bonita. A la gente le encanta. Mucha gente viene a la iglesia y dice, wow, este es un manjar. Tú los oyes, esto es un manjar. Cómetelo. No lo dejes en la mesa. La mesa está servida. ¿Verdad? Tenemos que ingerirlo. Estos personajes de la parábola estaban endurecidos, no querían cambiar, ¿verdad? Solo querían oír, no, si tú estás bien. Ay, la gente quiere que todo el tiempo uno le esté diciendo, no te preocupes, tú estás bien, tú estás bien. Cristo no les decía, tú estás bien. Cristo no les decía, no. El dueño envió a su hijo, ellos también lo mataron y esto es lo que te va a pasar. Era lo que decía el Señor. La aclaración de todo esto también se ve en el Salmo 118. Jesús comenzó la parábola citándolo, el Salmo 118 e Isaías. La piedra que rechazaron los constructores se había convertido ahora en la piedra angular y les dice, ¿no habéis leído esta escritura? Por supuesto que la habían leído, él sabía que la habían leído. Ellos también sabían que la habían leído. Podrían haber, es una ironía, pero así fue. Entonces él puede decir, sé lo que estás haciendo y sé lo que vas a hacer. Y cuando lo leíste, entendiste. Y ahora mismo estás entendiendo la parábola, les decía Cristo. Porque ellos mismos decían, este está hablando de nosotros. Quiere decir que la entendieron. ¿Verdad que sí? La entendieron. Rechazaste, lo que Dios nos está diciendo es que mucha gente rechazaste a Jesús. Esa piedra fue absolutamente crucial en la construcción del templo. Y Jesús, a quien desprecias y rechazas, en realidad aquel a quien todo es aquel que mantiene todo unido. Usted le quita la piedra angular y la clave a cualquier edificio y se derrumba. Así que esa piedra que tú rechazas es la que mantiene todo unido. Y luego sí, citamos el Salmo y dice, fue obra del Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. O sea, él les decía, ustedes leen esto en los Salmos y se maravillan. Les es maravilloso a los ojos. Sin embargo, tropiezan con la piedra angular. Nosotros cuando pensamos en todas estas cosas, hemos aprendido que Dios hace y ha hecho tantas maravillas en Cristo. Nos maravillamos. Hoy estábamos hablando, el hermano Raúl y yo, de una hermana que yo le he visto crecer y yo digo, yo me maravillo. Que no nos deberíamos maravillar, ¿verdad? Porque sabemos que Dios hace eso y mucho más. Pero nos maravillamos porque lo que Dios hace es maravilloso. Y nos parece maravilloso. Pero después, ¿qué hacemos con eso que nos parece maravilloso? O solamente lo hallamos maravilloso cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Para terminar, voy terminando. Es impresionante que estos líderes religiosos, con todo su conocimiento, con todo lo que sabían de la Biblia, yo he oído gente decirme a mí, o no solamente a mí, he oído gente decir, yo no tengo que estudiar eso ya yo lo estudié. Si me vas a enseñar el discipulado, pues ya yo cogí el 1, 2, 3 y 4.
5, 6, 7, yo no sé cuántos hay. Tú sabes, todo eso. Tanto conocimiento que tenemos de la Biblia, de la Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Estamos cercanos a los mensajes de Dios todo el tiempo. Tenemos mensajes al alcance de nuestra mano por el internet, por el YouTube, por el Vimeo, por el you name it. Por ahí hay mensajes. Pero en el versículo 12 vemos que siguen tercos, que lo quieren matar. Este está hablando de nosotros, por eso lo tenemos que matar. Y Jesús va a morir, y murió, y lo mataron. Y estos personajes no estaban listos para ser convencidos, pero eran unos cobardes. Eran unos cobardes, porque sabiendo lo que les esperaba, creían que no les iba a pasar si lo mataban. Mataron al Hijo de Dios porque lo reconocieron, no porque no lo reconocieron. Y mucha gente rechaza a Cristo, no porque lo entienden, sino porque lo entienden. Es más, yo no sé si ustedes han oído cosas como esta. O sea, que tú me estás tratando de decir a mí que Jesucristo es el único camino. Hay muchos caminos que conducen a Dios. Ellos entendieron. Esos entendieron y tú le dices sí, porque el único cualificado, el único que puede salvar, el único que murió en la cruz del Calvario, el único que vertió la sangre en la cruz del Calvario, el único que puede perdonar pecado, el único que resucitó y el único que prometió que viene otra vez a buscar a su pueblo es Cristo Jesús. Ese es el único. Ese es el único. Y la gente a veces le dice, o sea, tú me estás tratando de decir a mí que Dios, siendo tan bueno, va a mandar a la gente para el infierno. ¿Va a mandar gente para el infierno? Pues sí. Ellos entendieron lo que tú le estabas diciendo, pero no lo quieren entender. O sea, no lo quieren aceptar. Pues sí. Él ha fijado un día, el día de juicio, donde Él va a juzgar y algunos van a ir a la eternidad y unos van a ir, bueno, los dos van a ir a la eternidad, pero uno para vida y uno para muerte. ¿Verdad? Oye, no sé si ustedes han oído que dice, tú quieres decirme que tengo que entregar todo lo que soy, todo lo que tengo, convertirme para ser discípulo, como le dijo el joven rico. ¿Tú me estás tratando de decir que yo tengo que vender todo lo que tengo? Pues no, y se fue cabizbajo, dice la palabra del Señor. Y así dice mucha gente, dice, no, eso es demasiado pedir, ¿verdad? Bueno, la misma Biblia nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, muera a sí mismo y sígame todos los días. Y ellos terminan diciendo, no, lo siento, esto es demasiado. Otro día, cuando yo esté más viejo. Así que el llamado que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? No es solamente decir, ¿tú aceptas a Cristo como tu Salvador? Sí. Ellos también aceptaban que había un Salvador, que venía un Mesías. ¿Verdad? ¿Eres huevo o eres papa? La palabra de Dios, hablando a tu corazón o endurece tu corazón. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Ay, te adoramos, Señor. Qué lindo tú eres. Qué linda es tu palabra. Qué linda esta parábola. Dios, Padre nuestro, te damos gracias por enviar a tu Hijo. Te damos gracias por la palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias por la compasión que nos tienes, que nos tuviste y que nos tienes. Ten misericordia de nosotros, porque que entendamos qué clase de Dios es este que da la vida por nosotros. ¿Qué clase de Dios es este que vertió su sangre para limpiarnos? ¿Qué clase de Dios es este que llevó en su cuerpo nuestras enfermedades? Gloria a Dios, aleluya. Como dice tu palabra, tanto nos amaste que enviaste a tu Hijo amado, al único, al indicado, al único digno, para que todo el que cree en ti no se pierda. En cualquier época, de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua, Señor.
Todo aquel que crea en ti no perezca en ese juicio, Señor, y que tengamos la vida eterna. Comienza ahora mismo en nuestra vida, Señor, a ablandar nuestros corazones. A todo el que ha escuchado tu palabra en esta mañana, Señor, no tendrá excusa. Y ayúdanos a nosotros a promover tu palabra. Oh Dios, abre nuestros ojos para que podamos vernos nosotros mismos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a reaccionar como lo hicieron, a que no reaccionemos como lo hicieron estos líderes, Señor. Que no seamos tercos, que finalmente entreguemos nuestro corazón, que nos convirtamos de una vez, Señor, Padre eterno, aleluya. Que tu bondad, Padre, y tu misericordia nos lleve al arrepentimiento. Siempre tenos misericordia, Señor. Que nunca nos falte la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, en nuestras vidas y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse un momentito. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Santo es el Señor.